8:31 de la mañana de este lunes 2 de diciembre. Estamos aquí en Pauta de Análisis con uno de nuestros panelistas que ya está instaladísimo acá y estamos a la espera del próximo. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. ¿Y viene en camino? Empezó diciembre ya. Oye, ¿qué me dices tú? Y viene en camino Claudio Alvarado, iba a decir, perdón. Sí. No, lo rico que ayer hicimos el árbol de Navidad, los niños muy contentos. ¿Viste? Tú estás en esa lista. ¿Cómo se llama? La corona Adviento, prendimos la primera vela. ¿En serio? Muy emocionante. Pero espérame, motivado. primero, se supone que uno lo hace el 8 de diciembre, o eso ya no. No, nosotros partimos el primero. Ya. Segundo, tú tuviste arbolito de ¿cómo se llama? ¿De rama natural, de rama pino natural, de pino o alguna vez. siempre plástico? No, ¿Cuándo este es niño? plástico. No, pero en tu pero inicio- cuando tú cuando chico, yo era chico, de verdad. De verdad. No habían, yo soy muy viejo, no habían de los falsos en ¿viste? ese No, entorno. Era había bonito. plástico, Era tienes bonito razón. porque había olor a pino en la casa. Entonces eso Además, era No, y llegó- había que ir a buscarlo Sí. y comprarlo y uno no se podía atrasar porque si no se quedaba así. se queda así, y además como uno lo montaba abajo, había como que uno tenía macetero. un tarro Claro. grande, un Y macetero, cuando forrarlo. yo crecí vivir en un país en el hemisferio norte, entonces tenía Navidad con nieve. Eso Qué era bonito. Era más entretenido. ¿En serio? Mira, además, bonito. Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad IES. Te saludamos. Muy buenos días. ¿Pino natural o pino plástico? Es la pregunta del día. Sí. Del árbol de Navidad. Plástico, pero con los años ha crecido, digamos, el pino plástico. Ya, mejorado. Se ha mejorado. Yo me he ido achicando con el pino. O sea, antes cuando los niños eran más chicos eran muy grandes, ahora voy ya como en Oye, la formato Y- para cumplir. Esta no es carta de Santa, sino que de la ISAPRE. ¿Les llegó carta o no? A mí no. ¿Y a ti? Todavía no, pero asumo que es cosa de Ya, Se suponía pero- que tiene que llegar hasta el sábado. A mí tampoco me ha llegado, pero mi duda es la siguiente. Venía escuchando una radio amiga, venía escuchando la ADN muy tempranito de la mañana y me llamaba la atención porque la pregunta tenía que ver con esto y el retorno de la ciudadanía. La palabra burla se están burlando de nosotros. Dije, oye, esto está generando un nivel de malestar de marca mayor que yo no sé si el mundo político que tuvo que finalmente aprobar esta ley corta fue como consciente de eso. ¿Cómo lo ven? Porque la verdad es que igual es un poco irritante cuando hay gente que tiene una deuda de 80.000 pesos, o sea, le tenían que haber devuelto 80.000 pesos y le van a pagar en 156 cuotas. 80.000 pesos. ¿Qué opinan? A ver, yo creo que es algo que no se entiende. Estuve haciendo, como dices tú, un reporteo. Y efectivamente la ley tenía plazos más cortos. Se pidió en la tramitación alargarlo, los alargaron A 13 años. a 13 años, ¿no es cierto? Las ISAPRE no están en una situación financiera hoy día que les permitía hacerlo más rápido y terminaron en un paquete de pago así. Yo creo que la autoridad no fue lo suficientemente claro con la ciudadanía como para decir, mire, estos son los plazos y los montos más o menos involucrados. Y yo creo que ahí hubo un error. Pero no sé si esto tiene solución financiera. El presidente del Senado decía, no solución financiera, pero decía que podían hacer una modificación a la ley, nos decía esta mañana, para que si existen algunas deudas que sean abarcables, se pueda pagar de una sola vez y no a 156 cuotas. O sea, cuotas de 80 pesos, Claudio Alvarado, Como comprenderás que broma. alguien se va a molestar con esto. Por ¿o supuesto, se pero entiende, ¿no? no, sin duda alguna. Yo simplemente quisiera recordar la historia ¿Por de qué cómo llegamos a esto? Pero la historia corta. La historia larga es muy extensa, ¿cierto? Pero la historia corta es que la solución de la, valga la redundancia, ley corta de ISAPRE habría sido mucho mejor en todos los aspectos, incluido si es que una vez que la mesa técnica que asesoró al Senado presentó una propuesta respaldada transversalmente, el Ejecutivo lo hubiera acogido. Y aquí hay que recordar que por razones que a mi juicio siguen siendo incomprensibles, porque evidentemente esto le va a rebotar al propio Ejecutivo, esa vez se le decidió tirar el mantel, digamos, a una propuesta que venía respaldada no solo transversalmente, sino que en el contexto en el que senadores como Juan Luis Castro, que son del oficialismo, la veían con muy buenos ojos. Entonces, ¿por qué recuerdo esto? Porque aquí responsables, digamos. En el último término, lo hemos hablado en otros programas, sobre todo cuando se discutía la tramitación de esta ley, la ISAPRE no estuvieron a la altura, gobiernos anteriores y parlamentos que lo acompañaban tampoco, pero en lo inmediato, aquí el Ejecutivo tuvo una carta de navegación que sin ser perfecta era mucho mejor. Y yo no sé cuánto influyó la nostalgia de ese programa original según el cual las ISAPRES tenían que desaparecer, cuánto influyó el problemas internos dentro del oficialismo, entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, cuánto influyeron los asesores que hoy están tan cuestionados por otros motivos de la presidencia, pero el punto es que esto podría haber sido mejor. Y efectivamente, como ustedes dicen, obvio que esto genera malestar y obvio que le va a rebotar a la moneda. Es obvio que el Ejecutivo algo va a tener que hacer en conjunto con el legislador. ¿Y no creen que le rebota la ISAPRE? Lo digo porque, según nos decía el presidente del Senado, la ley actual como está te permite hacerlo de otra manera
y dice que a las ISAPRES le faltó empatía porque ellos tenían la posibilidad de que te pagaran en 156 cuotas en 13 años. También te podían ofrecer una fórmula de pago distinta. Por ejemplo, no te pago todo el monto, pero te lo doy ahora. Es decir, te pago menos, pero todo de una sola cuota. Pero Y ellos no te ofrecieron nada de eso. ¿Cómo uno hace una ley que le deja Espacio, dices tú. espacio a la ISAPRES para ellos decidir? Entonces, El discrecional ¿quién- fue quién- equivocado, dices quién- tú. Oh, ¿Quién- tenía que ser por tramo. No, y la ley O sea, tenía que dejarlo fijo para que las ISAPRES No le cumplieran. pusieron tramos, parece. Entonces, Quedó yo- abierto. O sea, es Entonces- decir, a usted le debían, no sé, 30.000, bueno, a usted se lo le pago, paga- se lo a usted pago le al tiro. de una A sola usted le vez. debe no sé cuánto, le pago en 10 cuotas. Si usted debe hasta 400.000, entonces eso va a tener Claro. tantas cuotas. Pero no dejarlo a la libertad de las ISAPRES, porque uno nunca sabe cuál es lo que están optimizando y lo deja a la discreción de una autoridad Sí. que está siendo regulada, que es la ISAPRES. Ahora, tengo una duda en lo que dice Claudio Alvarado. Tú dices que lo va a pagar el gobierno. Bueno, el gobierno. Parcialmente, digo, todo En- gobierno le rebota este tipo Sí, de problemas. pero lo que digo, conversando con el presidente del Senado, dice, esto nos afecta a todos, decía él, Así ¿no? es. Él dijo, nos afecta al Congreso, pero le afecta fundamentalmente a la ISAPRES porque viene nuevamente a poner sobre la mesa el malestar de la ciudadanía. es. O sea, la gente paga porque quiere estar en ISAPRES, quiere tener una buena salud, paga mucho el porcentaje de pago de los presupuestos familiares para estar en ISAPRES, no sé si le pasa a ustedes, pero se paga mucho, para no usarlo tanto incluso. También probablemente las ISAPRES saben, y le pasó a la AFP en su minuto, la ciudadanía tiene una mala relación con su reputación. Hay algo ahí que raspa para la ciudadanía, lo sabemos. Entonces, no le importó a la ISAPRE reputacionalmente volver a generar esta irritación con la ciudadanía. No le conviene probablemente Yo no sé pensar esa situación. ¿Qué creen? ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que Cristóbal Unaus. en este caso, esta fue una ley que salvó a las ISAPRES, ¿no es cierto? O sea, que era el objetivo. Que era el objetivo, ¿no es cierto? No era la idea no era hacerlas quebrar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en este caso, yo creo que ellos no ponderaron el impacto. Falta una ley larga, ¿no es cierto? Yo creo que ahí vamos a sentir las consecuencias de estos y otros errores, ¿no es cierto? Porque ahora hay que solucionar los problemas más estructurales. Este fue un parche al problema que mencionaba Claudio. Claro, si uno recuerda ahora sí la historia un poco más larga para responder a Claudia, a mí me parece que si tuviéramos que esquematizar, digo, o resumir el problema, yo creo que esta es una moneda con dos caras. Por un lado, a la situación de la ISAPRES le hizo mucho daño el propio comportamiento de los actores involucrados, la falta de visión respecto de que se trata de un tipo de prestación que no es igual que cualquier otro bien que se transa en el mercado, y eso exige cierta estrategia, cierta relación con la ciudadanía, y yo creo que esa es una cara de la moneda muy relevante. Y también está la otra cara de la moneda, que es que el Chile de los 90 y principios de los 2000, en este que en otros temas, tuvo una mentalidad también del punto de vista político que fue mejorar lo que existía, ir de a poco, pero sabiendo que se avanzaba, y me parece que una vez que esa mentalidad fue reemplazada por la idea de rehacerlo todo, fue a su vez atrincherando más a, por ponerlo así, en términos casi caricaturescos, los ISAPRES y sus partidarios. Entonces, lo que nosotros tenemos que recuperar como país, me parece, es la mentalidad de inicio de los 90 y 2000 aplicada a nuestra realidad actual, que sería que vuelve a existir o resurge una mentalidad que quizás nunca existió del todo de servicio público, aunque se trate de bienes que por supuesto operan bajo el mercado en ciertos aspectos, y por otro lado que el mundo político deje atrás definitivamente esa mentalidad que tanto predominó en cierta izquierda de rehacerlo todo y se intente mejorar lo que efectivamente existe, que es lo que espera la ciudadanía. Sí, yo creo que aquí, en la medida en que no intentemos reformar las cosas en sentido estricto, reformar es mejorar lo que hay, no partir de cero, tampoco dejarlo tal cual, bueno, claro, vamos a seguir con los mismos problemas que tanto han afectado a la ciudadanía. Yo creo que necesitamos, por decirlo así, abandonar tanto la idea de que esto es igual que un bien de consumo cualquiera, como, que no digo que existan todas las ISAPRES, en todos los actores, pero que claramente ha influido, como también abandonar la lógica de que, entonces vamos y todo a FONASA. Todas esas mentalidades, la verdad es que al final hacen daño. No ayudan. Bueno, pasó por ambas cámaras y nadie se dio cuenta que no le habían puesto piso al proyecto de ley. Bueno, vamos a ver en qué termina, pero decían que estaban ya hablando con el superintendente de salud, y si es que no pasaba por ahí, dijo el presidente del Senado, hacemos express un cambio legal para que esto funcione. Dato de última hora, apareció el IMASEC de octubre, 2,3% la expansión, 0,3% sobre el de septiembre, por sobre lo que esperaba el mercado. Muy por sobre. No sé si eso le saca alguna sonrisa Dice que la economía a nuestro creció, pesimismo. claro, que la del último economía tiempo. creció impulsada fundamentalmente por el comercio, que creció en un 6,2%.
O sea, el señor Mario Marcel debe estar hoy día con una sonrisa, ¿o no? Sí, es una buena noticia. Se Ahora espera 1.8. falta el inicio, hay que crecer más, Además, más consistentemente. Y él mismo dijo, hay que mirarle en la larga, no en la corta de MEAME, así que tampoco podría ser para tanto, ¿no? Claudio Alvarado. Efectivamente, ojalá que las buenas noticias también se asuman en general. Esto lo aplica a todos los sectores cuando gobiernan con más sobriedad, porque a veces los argumentos cambian, ¿cierto? Sería muy curioso que ahora Lo encontré espectacular. claro, ¿cierto? y que todo solo importa el corto plazo, olvidemos la mirada larga. Claro, es un muy buen paso, que bueno, pero que ciertamente no nos resuelve todos los problemas. Claro, y será interesante en lo que viene ya el próximo año, 2025, en el sentido que hay que ver cuál va a ser el comportamiento de esta economía, porque esos son factores que influyen mucho en las elecciones, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí. Porque ya me pasé al tema presidencial. Sí. Ya me pegué un salto. A mí lo que me preocupa es 2025, ¿no es cierto? Sí. Es la incertidumbre de Estados Unidos con lo de Trump y los aranceles. Viene, Yo creo que, viene hoy día. La guerra Y yo sé que arancelaria. Mario Marcel esa Claro. es su gran preocupación. claro, porque yo he estado como mirando un poco también los datos, exportamos harto a Estados Unidos directamente, ¿no es cierto? Exportamos harto a China, estamos ahí entre medio de esta potencial guerra. Si los aranceles se aplican a países más en general, nos podría afectar harto a nosotros. Entonces, por lo tanto, ahí hay un ruido que no sabemos cuán grande va a ser, pero que nos podría pegar fuerte el 2025 si terminamos en esos aranceles también afectados. Una lección que nos dejó Trump, si te portas mal con Estados Unidos, te sube el arancel. Es como su forma de castigar. ¿Cómo ves tú el escenario pasándonos a lo político, ya a lo presidencial también, Claudio Alvarado? Sin duda la economía va a ser uno de los factores, pero yo soy un poco escéptico en que resultados así de puntuales puedan influir demasiado, salvo de que se trate de algo más sostenido en el tiempo. Pero obviamente que hecha esa prevención, la economía va a ser un factor, y yo diría un factor clave. O sea, nosotros tenemos muy claro cuáles son los problemas que hoy día angustian a la ciudadanía en el día a día. La discusión va a ser en torno a las propuestas, pero ¿cómo nos hacemos cargo de esos problemas? No sabemos, y es parte del debate, según decía recién, pero de que hay que mirar economía, reactivación económica, crecimiento, También. junto con los temas de seguridad, migración, control del crimen organizado. Bueno, por ahí, por seguridad y economía, van las principales inquietudes de la ciudadanía, y eso en parte explica, no es lo único, pero creo que en parte explica las dificultades que va a tener el oficialismo de cara al próximo año. Una elección que se vislumbra competitiva, por supuesto. En Chile es muy difícil que no hubiera segunda vuelta. O sea, todas esas cosas que alguna vez se creyeron fueron un poco derivadas del exceso de entusiasmo de parte de cierto sector de la derecha, pero sabiendo que va a ser competitiva y que va a ser disputada, la verdad es que el oficialismo entra en un pie un poquito más complicado, en parte por las dificultades del gobierno, en parte por los números y las proyecciones que arroja la reciente elección municipal, en parte porque no tiene candidato, y en parte por los temas que están en discusión. Son temas que en principio le son más ingratos al mundo Claro. de la izquierda, seguridad y economía. Seguridad y economía, exactamente. Ahora, también es cierto que la municipal y la de gobernadores tampoco les fue tan mal, o sea, lo han reconocido gente del oficialismo, que es como que ellos pensaban que se iban a ir por el despeñadero. Yo a eso digo, le podría ir mejor también. Bueno, sí, pero que entonces- con un gobierno ahí pegadito en el 30%. Mira, yo creo que el desafío del Ejecutivo, yo creo que le fue mal en las municipales. El escenario, si uno mira cómo podría quedar el Congreso, no sé cómo podría estar contento el oficialismo. Pero dicho eso, yo creo que el desafío del oficialismo es yo creo que el problema no es el candidato es el resultado de un mensaje, no hay mensaje. ¿Gobernar para qué? Sí. ¿Y ¿No es Matei cierto? tiene el mensaje de gobernar para qué? Ella tiene la seguridad y el crecimiento. No sé si eso es suficiente para llegar a la moneda, ¿no es cierto? Pero yo tengo la impresión que en el próximo gobierno va a ser más los partidos los que manden que el candidato. Es difícil encontrar a alguien como Sebastián Piñera, ¿no es cierto? imponga. Que se imponga, o Gabriel Boric en su minuto, ¿no es cierto? Que en el fondo él se eligió él solo. Claro. Casi no Puso necesitó una regla él. una coalición de gobierno, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es más probable que va a pasar lo contrario ahora. ¿Matei tiene un sólido 26%, Claudio Alvarado, o tiene un estancado 26%? Son dos formas de ver lo último que ha salido por la Pulso Ciudadano, que aparecía este fin de semana. No, hasta ahora yo creo que si hubiera que elegir esa disyuntiva, son números más bien sólidos porque son muy estables en el tiempo, está muy consolidada en el primer lugar. El punto es que las encuestas no son suficientes, digamos. Tú para gobernar necesitas
hacer un trabajo político-electoral, construir una buena plantilla parlamentaria, trabajar a nivel programático, y esas son todas las cosas a partir de las cuales, o respecto a las cuales más bien, se le va a empezar a preguntar a la candidata Matei mientras pasen los meses. O sea, la excusa, que tiene mucho real, ¿cierto? Pero la respuesta de que todavía es alcaldesa, bueno, le quedan poquitos días acá en lo inmediato. 4 días más, 6 de diciembre, ¿no? Entonces, Asumen los nuevos alcaldes. exactamente. Los nuevos alcaldes asumen este viernes. Entonces, una vez que Evelyn Matei ya no es alcaldesa, se le van a empezar a exigir respuesta en estos planos. Y yo creo que son respuestas relevantes las que tiene que ofrecer. O sea, esto es una cuestión que la derecha tiene que tomárselo muy en serio, la oposición en general, porque la oposición tiene una oportunidad histórica. Yo en eso veo los números parecidos a Cristóbal. Me parece que la elección de segunda vuelta de gobernadores dejó una sensación un poquito equívoca, en el sentido de que si uno mira el balance completo de la elección, a la oposición le fue muy bien. La oposición ganó el número de alcaldes, en voto de alcaldes, el número de concejales, voto de concejal, lo mismo con los coros. O sea, la verdad es que yo creo que es un triunfo que es auspicioso, pero que al mismo tiempo le significa a la oposición una gran responsabilidad. Voy a citar una frase de Cristóbal que la escuché el otro día, pero es de él, no es mía, solo que él no lo ha dicho al aire, que es que la gobernabilidad en muchos sentidos también es una decisión, digamos. O sea, aquí hay una posibilidad de construir mayoría a condición de que la oposición haga las cosas bien, lo cual no ocurrió del todo para la negociación previa a la reciente elección municipal, digamos. Pero yo creo que ese es un punto importante. O sea, todo esto que estamos diciendo no es para que la oposición se sienta en los laureles, al revés, una tremenda responsabilidad dado los problemas que tiene Chile y la oportunidad que tiene por delante. Ahora, cuando la pregunta de Gerardo es muy buena en el sentido de si ese 26% de Evelyn Matei, lo muestra la encuesta Pulso Ciudadano ayer, es una buena noticia, porque la verdad es que efectivamente ella campea por sobre cualquier candidato que le hagan, que muestra la cadena Villar, incluso Bachelet gana al día de hoy. Esa es la foto de hoy día. Pero también muchos dicen que ese 26% empieza a ser una preocupación, porque no levanta más vuelo que ese, y la preocupación es que si está faltando acá mayor trabajo de equipo, cuando uno mira los equipos que están rodeando, trabajando en la apuesta programática, el reclamo que hay en sectores de la derecha, me ha tocado conversar con algunos, es que no está incorporando al 100% de los partidos, es que no les falta, como que le estuviera faltando magia al relato de Matei. Épica, sí. Como esa cosa más efervescente, energía. Hay dirigentes políticos de la UDI antigua que te dicen, las campañas son energía. A ver, yo coincido con Claudio que esto es un 26 sólido, ¿no es cierto? Y depende de ella ahora aumentarlo. Ahora, ojo, no lo va a aumentar al 40. Ante una primera vuelta eso es prácticamente imposible, ¿no es cierto? Nunca lo ha hecho la derecha eso. No, y tampoco yo creo que sería sano para... Ella no es lo que fue Michelle Bachelet en su momento, ¿no es cierto? En términos de apoyo popular. Además, perdón, muy puntual que esto es un añadido, además... es un 26 con Johannes Kaiser apareciendo, con José Antonio Caz marcando. O sea, digo, no está sola tampoco por el lado derecho. Ese era el otro punto que yo iba a decir. Pero segundo no hay clima electoral tampoco. ¿No es cierto? La campaña va a partir recién en marzo. Entonces hay que ver de aquí a marzo. Ahora, en el caso de que ella no subiera, imagínense que se quede pegada en el 26, difícil. 28, 30. Pero imaginen, va a pasar a segunda vuelta. ¿No es cierto? Es decía, lo que Gabriel necesita. Boric pasó con 28 y terminó siendo presidente, ¿no? Aquí lo importante para la oposición es el Congreso. ¿No es cierto? Si van a tener un candidato que va a pasar a segunda vuelta, no sabemos si va a ser ella u otro, ¿no es cierto? La pregunta es si tienen un pacto para tener mayoría en el Congreso. Entonces está bien preocuparse de la presidencial. Obviamente uno no puede gobernar si no tiene la moneda. Tú estás empezando la gobernabilidad. Es la gobernabilidad. Claudio Alvarado, ¿tú coincides con eso? Y ya que mencionaste a Kaiser, ¿algo que decir? ¿No te llama la atención eso? ¿Pasó de 2 a 8,1% según la última encuesta? Sobre el Parlamento, coincido plenamente con Cristóbal, y por eso citaba su propia frase de que aquí la oposición tiene una oportunidad y una responsabilidad, digamos. O sea, tiene que hacer las cosas bien, digamos. Tiene que mirar el cuadro completo, negociar como corresponde. O sea, la plantilla parlamentaria es muy relevante para ayudar a generar gobernabilidad para el país. Y sobre Johannes Kaiser, a mí me parece que la aproximación que tiene que existir respecto de él, idealmente en toda la opinión pública, pero al menos en el mundo de las derechas, es tomárselo en serio, pues, preguntarse qué está detrás. O sea, lo que no se puede hacer con él es lo que hizo el progresismo con Donald Trump en su minuto en Estados Unidos, Tómalo que el chiste, ¿no? nunca se preguntó qué es lo que había detrás. Si uno escucha sus entrevistas recientes, hay muchas cosas que
que a uno, a mí personalmente, me suenan muy lejanas, digamos, me generan mucho ruido y que dificultan ese ejercicio. No sé, pienso su postura respecto a las vacunas, por ejemplo. Pero claro, si uno separa la paja del trigo, uno tiene que hacer el esfuerzo. ¿Qué es lo que hay detrás que a un grupo, al parecer, relevante le hace sentido? Y para poner un ejemplo del otro lado, su diagnóstico del otro lado me refiero a cosas que uno podría encontrar que al menos a cierto público le hagan sentido, aunque sea de nicho, su diagnóstico respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no su propuesta, pero su diagnóstico respecto a lo que ahí ocurre, bueno, ahí me parece al menos plausible, digamos, si, parafraseando a Carlos Peña, si el juez Muñoz maltrató el derecho vigente, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha hecho en muchos casos, no digo que por eso se explique su auge, pero digo hay que hacer el esfuerzo de preguntarse qué hay detrás, qué públicos se sienten convocados, y después uno tendrá que criticar sus métodos, criticar sus propuestas, pero lo que no creo que hay que hacer es tomársela a la chacota, porque ese ejercicio y sería, ha resultado muy mal en general. ¿Y Johannes Kaiser sería lo más parecido a Donald Trump que tenemos en Chile? Yo creo que Kaiser está aprovechando el vacío que está dejando José Antonio Kast. Yo creo que José Antonio Kast cambió su estrategia, producto de las municipales, tuvo otro rol, y Kaiser leyó ese momento y empezó a aprovechar el nicho que José Antonio Kast estaba dejando medio vacío. Y yo creo que el desafío que yo veo, la tensión que yo veo hacia la primaria o la primera vuelta en la centro derecha es justamente eso, que José Antonio está cambiando su estrategia y Kaiser está aprovechando, y esas dos cosas se van a tensionar mirando hacia adelante. Y en el lado oficialista, Claudio ya adelantó, dice, no muestran candidatos, no tienen nombres, los que aparecen, Michelle Bachelet con un 13, pero ella ya ha dicho en todos los idiomas que no va a ser candidata. Tomás Bodanovich aparece según CADEM, perdería por bastante en segunda vuelta ante Belén Matei, es decir, no aparece competitivo hasta ahora, perdería por 39 puntos según CADEM. ¿Qué pasa en el oficialismo? Hay una estrategia, decía Paulino Bodanovich, ¿te acuerdas lo que mencionamos la semana pasada? Dijo, tenemos una estrategia presidencial nosotros. No sé si tú lo lees así, Cristóbal, y luego Claudio. La estrategia no es tener estrategia. No sé. Yo creo que va a terminar siendo alguno de los ministros. No veo... Toa. Puede ser u otro. Lo más probable es que sea Toa, y ahí veremos qué sucede. No hay clima electoral. Ella probablemente si salga al gobierno y se tire a la piscina, algo de momento va a agarrar, y depende todo cómo eso parta, las posibilidades que tenga mirando hacia adelante. Claudio. A ver, dos cosas, un comentario más de coyuntura electoral y uno más de largo plazo. En lo electoral, en lo inmediato, el oficialismo evidentemente va a tener que hacer primaria. Al no haber un candidato claro, no veo otra alternativa, y eso es una oportunidad para el oficialismo. O sea, una oportunidad de discutir sus tensiones programáticas, una oportunidad de posicionar nuevos liderazgos, y eso lo conecto con la cuestión más de fondo. El mundo político, quienes se dedican a la política en términos profesionales, suele estar única o muy principalmente preocupados de la coyuntura electoral próxima. Pero los proyectos políticos que terminan siendo exitosos suelen ser antecedidos de derrotas, de momentos difíciles que obligan a pensar, a rearticular proyectos. Entonces quizás, con independencia de cuáles son las preferencias de cada uno, digo, quizás lo que está ocurriendo con el oficialismo es una oportunidad, digamos. El asumir de que la elección presidencial viene difícil, de que es probable que no esté en el gobierno, bueno, quizás debería servirle para preguntarse qué quiere hacer el oficialismo en el nuevo ciclo político, después de haber sido gobierno con el Frente Amplio y no solo con la exconcertación, después de todo lo que ocurrió del 2019 en adelante. Bueno, pasar por un periodo fuera de la moneda tal vez es positivo. O sea, yo no me puedo dejar de recordar, y esto también por supuesto le aplica a la responsabilidad o las urgencias que tiene la oposición en lo más inmediato, que los gobiernos de la concertación, que según un juicio bastante extendido, fueron uno de los más exitosos, si es que no el proyecto político más exitoso del siglo XX, bueno, al menos en muchos sentidos. Bueno, ese gobierno, ese conjunto de gobierno, viene después de estar 17 años fuera del poder, digamos. Entonces, con una experiencia bien traumática, efectivamente, que fue dictadura con acto. Por eso digo, sí, o sea pero para no repetir, ¿no? Por supuesto que no. A lo que me refiero es que estar fuera del poder a los grupos políticos los ayuda a prepararse. Y entonces la pregunta de cortísimo plazo en la oposición es: ¿se ha aprovechado este periodo para prepararse? Y el socialismo democrático, el socialismo en general, quizás tiene un periodo por delante que también lo ayuda a prepararse. ¿Qué es lo que se quiere hacer una vez que ellos vuelvan al poder? Claudio Alvarado, Cristóbal Lorenzo, les agradecemos como cada lunes estar con nosotros revisando la actualidad. Que esté muy bien. Muchas